ya tenéis en pantalla lo que es, bueno, esta plantilla para comentar este Real Madrid 2, Bayern Múnich 1, vuelta de estas semifinales de la UEFA Champions League. Al final el resultado es el mismo de siempre y es que el Real Madrid, sea como sea, es un equipo que en esta Champions es absolutamente indestructible. Evidentemente luego hablaremos de cómo ese coraje, de cómo esa jerarquía del Real Madrid en esta competición le hace ser un equipo histórico de la misma, va camino de la 15ª y al final eso significaría, bueno, pues duplicar, incluso superar ya a lo que sería las que tiene el Milan, que es el siguiente con 7, y el Real Madrid va camino de 15. O sea, estamos hablando de más de duplicar al siguiente equipo en esta competición. Ya sabéis que yo soy una persona que suele preferir hacer comparación entre Champions y Copa de Europa, porque creo honestamente que tiene muy poco que ver las Copas de Europa que se ganaron en su momento con la Champions actual. O sea, para mí, juntar ese tipo de cosas tiene una pequeña trampita, honestamente. Pero bueno, el caso es que títulos europeos de la máxima competición europea, Copas de Europa, el Real Madrid va camino de la 15ª, lo cual evidentemente es una auténtica barbaridad. Lo que sí es cierto es que el camino para llegar a esta 15ª, concretamente en esta semifinal, no ha sido tan parecido al que se ha conseguido en años anteriores. Por ejemplo, creo que el partido que pasa ayer ante el Bayern de Múnich no tiene demasiado que ver con cómo ganó el Real Madrid la Champions del 2022. Porque si nos metemos ya en el análisis del partido, la verdad es que el Real Madrid, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de acabar tirando de épica como siempre al final en las noches grandes del Bernabéu, la realidad es que el Real Madrid fue superior al Bayern de Múnich prácticamente durante todo el partido. Al final, el Bayern es un equipo que ahora lo comentaremos, pero tiene sus grandes limitaciones. Lo que pasa es que también tiene sus armas realmente potentes. Pero bueno, eso implica que es un equipo ciertamente peligroso, pero también que es un equipo que el Real Madrid le puede meter mano y dominar los partidos. Y es que creo que en el día de ayer así fue. Yo veo un Real Madrid superior prácticamente desde el inicio, honestamente, haciéndose con el control del partido, y esta vez porque el Madrid tenía la capacidad para hacerlo. Hemos visto un Madrid en Champions muchas veces que es un equipo que prefiere ser reactivo, que prefiere normalmente dejar que el equipo rival sea el que juegue, pero al final es un equipo que con Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo, con Valverde, puede salir al contragolpe perfectamente y te acaba matando. Pero sin embargo en este partido no ha sido así. El Real Madrid ha preferido mantener la iniciativa, sabe que puede tener delante este Bayern de Múnich pues un poco de entretiempos, evidentemente. El Bayern es un equipo que con la pelota tampoco termina de atacar de la mejor forma posible en lo posicional. Así que bueno, creo que el Bayern prefirió estar más o menos juntito en ese bloque medio bajo e intentar luego salir en algún contragolpe creando peligro, que de hecho fue lo que consiguió. Pero al final, el resumen de este partido que al final tengo la conclusión es que el Real Madrid no ha pasado tirando de épica y ha pasado por suerte. Creo que el Real Madrid en el cómputo global ha sido el mejor del partido. Lo que pasa es que luego pasa lo que pasa en la eliminatoria, te encuentras con un gol en contra de Alphonso Davies y bueno, tienes que acabar remando la situación como sí que suele pasar habitualmente. Pero no es que el Madrid haya sido un partido donde haya sido inferior y luego tenga que sacar lo mejor de ellos mismos en los últimos 10 minutos. En mi opinión, no fue el caso. De hecho, vamos a hablar cronológicamente un pelín de lo que fue el partido. En las alineaciones no sé si hay demasiado que comentar, porque realmente, bueno, la del Real Madrid era la esperada, con Nacho como central en lugar de Tchouaméni, pero creo que era lo que más o menos podíamos esperar todos. Y luego realmente lo del Bayern, bueno, teniendo en cuenta que jugó Pavlovic en lugar de Goretzka, pero bueno, ya sabes que Goretzka, temporada complicada. El resto más o menos era lo esperable, ¿no? Volvía de Ligt, que ayer fue de lo mejor del Bayern y que en la ida no estuvo. Y luego prefirió Tuchel meter a dos extremos puros como Gnabry y Sané en vez de jugar con Müller. Pero bueno, creo que más o menos esto podría ser previsible. Mira, en clave Real Madrid, pero esta vez para el partido del sábado. Nos pregunta aquí Luismi, que bueno, que él, sus intereses van con el Granada. Dice, hola David, ¿qué 11 crees que sacará el Madrid el sábado en Los Cármenes? Básicamente creo que un 11 muy parecido al que sacó la semana pasada en Liga. O sea, creo que será turno pues de los Ceballos de turno, José Lu de turno, Arda Güler, Militao, Fran García, Lucas Vázquez. Yo creo que va a ser una rotación masiva como ya lo fue el fin de semana pasado. Es verdad que el Real Madrid básicamente no tiene la necesidad de tampoco descansar tantas piezas, en el sentido de que al final, cuando descansará piezas será antes de esa final de Champions,
si no me equivoco, del 1 de julio. De junio, que se me iba los meses. Pero igualmente creo que como la Liga ya la ha ganado y querrá darle minutos a los menos habituales, creo que va a ser un 11 bastante parecido a lo que fue frente al Cádiz el fin de semana pasado, la verdad. Yo creo que sí. Y eso no significa que para el Granada sea una buena noticia, necesariamente. Yo creo que el Real Madrid, cuando tiene que meter a los jugadores que menos juegan, creo que estos jugadores en el fondo se están jugando un contrato para el año que viene, a ver dónde desembarcan muchos de ellos. Y por lo general no creo que para Granada sea una buena noticia que jueguen los menos habituales. De hecho, bueno, ya lo vimos que el Cádiz jugándose la vida el fin de semana pasado, bueno, el Madrid con los menos habituales le cascó 3. Así que, honestamente, parece complicado que no se decrete el descenso del Granada en esta misma jornada. En el directo de mañana, evidentemente, comentaremos todo esto que digo de las posibles alineaciones y haremos, como siempre, esa quiniela de esta próxima jornada 35 de Liga. Pero eso será mañana. Respecto a lo que comentaba del partido, teniendo en cuenta que en las alineaciones para mí no había demasiada novedad, o las novedades que había sobre todo eran por parte del Bayern, pero esperadas dentro de lo que cabe. La verdad es que el partido en la primera parte también el Real Madrid me gustó bastante, honestamente. Yo al Real Madrid en la primera parte lo vi realmente bien. Sí que es verdad que con mejores sensaciones en el juego que en ocasiones como tal. Y a lo que me refiero es que realmente el Real Madrid se sintió superior. El Real Madrid se sintió que casi siempre podía crear mucho peligro. Tenía muchísimo control del partido. Se estaba jugando en lo que el Real Madrid quería. Pero también tenía la sensación de que ocasiones como tal tampoco estaban terminando de tener demasiadas. De hecho, la ocasión más clara seguramente de esa primera parte es la jugada donde, bueno, de esa doble intervención de Manuel Neuer, primero al disparo de Vinicius Junior y después con el disparo de Rodrigo, ¿no? Así que al final, como tal, en esa primera parte no me parece que haya habido tantas ocasiones claras del Real Madrid. Sí, tuvieron en la mejor del partido con esa doble ocasión que menciono de Vinicius y después de Rodrigo, que Manuel Neuer está espectacular, pero tampoco es que hubiese una aluvión de ocasiones claras, No es que el Real Madrid le hiciese a Neuer tener que parar 3, 4, 5 balones de muchísimo mérito. Era más sensación de peligro, sensación de control, sensación de estamos consiguiendo embotellar al Bayern dentro de su propia área prácticamente, pero tampoco eran ocasiones tan claras y sobre todo creo que la sensación que transmitía el Bayern de Múnich es que cuando podía correr con los jugadores de arriba creaba muchísimo peligro. Al final Kimmich se sumaba mucho al ataque por ese carril derecho. Sabemos que Kimmich es un jugador que a nivel ofensivo ese último pase te lo puede dar. Luego Harry Kane evidentemente es un peligro absolutamente permanente. Harry Kane jugando de espaldas, dejando de cara a los jugadores que vienen por detrás. Una que le cae dentro del área, remata y Lunin tiene que hacer una... Bueno, no está dentro del área, creo que es justamente la frontal, pero con toda la de primera se gira y le pega realmente bien y tiene que hacer que a Lunin hacer una muy buena parada. O sea que el Bayern, las pocas veces que podía salir al contragolpe, también generaba algo de peligro. Al final, al peso de las ocasiones, realmente no hubo demasiada diferencia entre Bayern y Real Madrid. Entonces, la primera parte fue un poco, vale, el Real Madrid tiene mejores sensaciones, creemos todos que está siendo superior, que se está mereciendo incluso ganar ya en la primera parte, o yo así era la sensación que tenía. Pero claro, al final lo importante es que el partido iba 0-0 y el Bayern cuando salía decía, no te puedes relajar absolutamente nada porque realmente cuando salen al ataque tienen piezas para hacerte muchísimo daño. Y creo que ayer lo demostraron en ese sentido en esa primera parte y luego con el desenlace de la segunda, evidentemente. Aún así, a mí me estaba gustando el Real Madrid lo que estaba viendo en la primera parte. Y la segunda, la verdad es que la tónica de partido no cambia demasiado, hay que ser honestos. Creo que el Real Madrid siguió siendo realmente superior. A mí los cambios de Ancelotti ayer me parecieron realmente buenos. El de Modric y el de Camavinga creo que tenían mucho sentido en ese momento en el partido, porque al final Toni Kroos, que para mí fue de lo mejor de la primera parte, por no decir el mejor, es verdad que pega un bajón importante en la segunda, y ahí meter a Modric habitualmente está saliendo bien. Y creo que el cambio de Camavinga por Tchouaméni también era obvio. Creo que Tchouaméni volvió a ser de lo más flojito del Real Madrid en el partido de ayer. Entonces, creo que el cambio de meter a Modric y Camavinga tenía mucho sentido. El objetivo seguía siendo que Vinicius empezase a producir más, que es lo que hizo en la segunda parte. El Real Madrid en la segunda parte básicamente se dedica a enviar en balones a Vinicius, que muchas veces podemos decir, en el ataque del Real Madrid no se puede basar solamente en un jugador. Es cierto, pero entre muchas comillas, porque al final ayer el Real Madrid en ese costado izquierdo del ataque tenía
un win-win prácticamente en ese duelo de Vinicius contra Joshua Kimmich. O sea, prácticamente cada vez que encaraba el extremo brasileño, se iba de Joshua Kimmich, tenía que ir siempre el Aimer a la ayuda, De Ligt a la ayuda. Y claro, al final estás produciendo que Vinicius siempre esté generando problemas en el equipo rival. Y creo de hecho que las mejores ocasiones de hecho del Real Madrid parten por esa banda izquierda. A mí me sorprende bastante que ayer Tuchel no corrigiese lo que pasaba en ese costado en su defensa, porque Vinicius le estaba metiendo un baile a Joshua Kimmich en el partido de ayer, que insisto, que creo que el Bayern estaba empezando a perder la eliminatoria a través de ese costado. ¿Qué pasa? Lo que comentaba anteriormente, que cuando el Real Madrid te está atacando muchísimo, el Real Madrid empezó incluso a meter más intensidad, a llegar al área inclusive con más gente. El partido de hecho empezó en un momento un pelín de ida y vuelta, que yo no sé si al Real Madrid le terminaba de convenir demasiado. Yo creo que el Real Madrid estaba atacando bien, la verdad, pero creo que por ese ímpetu de sentirse superiores, de ver que esta eliminatoria, si aprietas un poco más la ganas, porque el Real Madrid estaba mejor y estaba como para ganarla y empezar ya a marcar el primer gol. De hecho, Neuer ya empezó a tener unas paradas de un nivel altísimo. Hay una mano que le saca a Vinicius dentro del área que es espectacular, que está a la altura de muy poquitos porteros en el mundo. Al final Manuel Neuer estaba empezando ya a ser el mejor del Bayern de Múnich en el partido. O sea, creo que el portero alemán estaba ya empezando a salvar la eliminatoria, estaba empezando a hacer más trascendental de lo que el Bayern hubiese querido. Pero bueno, creo que el Real Madrid estaba ahí, estaba en ese punto de partido, estaba en el momento de por fin ganar la eliminatoria. ¿Qué pasa? Lo que comentaba en la primera parte, que el Bayern de Múnich te sale en algún contragolpe y te puede marcar la diferencia, porque al final lo que tiene a nivel ofensivo es una barbaridad. En este caso fue Alphonso Davies. Curiosamente, Gnabry se lesionó en la primera parte, que por cierto, vaya calvario del bueno de Gnabry con las lesiones, no pudo jugar más de media horita, de hecho creo que un poquito menos de media hora. Entró Alphonso Davies, mira que a mí el partido de Alphonso Davies no me estaba convenciendo en absoluto, pero al final llega una jugada de esos contragolpes, Harry Kane baja la pelota jugando de 9, como ya venía haciendo durante todo el partido, qué pedazo de futbolista, habilita a Alphonso Davies en la izquierda. Carvajal no está en esa zona del campo. Al final Alphonso Davies sabemos que es un jugador que tiene una potencia espectacular y que cuando llega al ataque puede marcarte la diferencia. Y Alphonso Davies en una jugada 1 para 1 contra Rudiger se mete por dentro y luego marca un auténtico golazo con la pierna derecha para poner el 0-1. En ese momento de partido claramente inmerecido. El Real Madrid estaba siendo muy superior, estaba atacando más. Manuel Neuer estaba marcando la diferencia bajo palos. Pero claro, el Real Madrid se expuso más, el partido se abrió todavía un poquito más, y si el partido se abre, el Bayern te puede acabar matando, y esto fue lo que pasó para el 0-1. Es lo que hemos dicho ya tantas veces en la Champions, muchas veces eres superior, pero al final lo que acaba matando a los equipos y lo que acaba decidiendo quién pasa y quién no pasa, son esos pequeños momentos que tú tienes que aprovechar. El Real Madrid, ya sea por el buen hacer de Neuer o por quizá un pelín más de acierto de otros jugadores de ataque que no fuesen Vinicius, porque es verdad que quitando a Vinicius el Real Madrid ayer en ataque, en mi opinión poquito, no creo que hubiésemos la mejor versión de Bellingham. Valverde aportó demasiado poco y Rodrigo estuvo nefasto. Entonces, claro, al final creo que al Real Madrid le faltó producción en ataque más allá de Vinicius, mientras que eso, que el Bayern de Múnich, todos ya teníamos esa sensación de que en alguna te la podían liar, porque el Bayern al final tiene eso, y así lo hizo con Alphonso Davies. A partir para mí ya del 0-1 pasan una serie de cosas en el partido que quiero intentar explicar de por qué el Real Madrid gana. Porque al final muchas veces llegamos a este contexto de partido del Real Madrid tiene que volver a remontar en el Bernabéu, en una situación que cada vez parece más complicada, que cada vez la cosa... todos nos hacen pensar que el Bayern es el equipo que va a pasar. Pero claro, al final el Real Madrid acaba ganando. Mucha gente lo llama épica, mucha gente lo llama, no sé, recémosle al de arriba que parece que va con nosotros. No sé cada uno cómo lo quiere llamar, pero yo creo que siempre tiene que haber pequeños detalles o pequeños puntos de inflexión que hagan básicamente que el Real Madrid remonte este tipo de partido. Y el de ayer, aunque mucha gente pueda volver a pensar que es imposible, que no tiene explicación, yo creo honestamente que sí la tiene. Y yo creo que se juntaron tres factores absolutamente claves para explicar
por qué el Real Madrid consigue remontar este partido, que lo tenían ya complicado en los minutos finales. Y yo junto, como digo, 3 factores clave. El primero, los cambios de Ancelotti con Brahim y sobre todo con Joselu. Joselu ayer fue el héroe de la noche al final con ese doblete. El jugador que marca los 2 goles para la remontada y pasar a la historia prácticamente. Pero es que a mí esto no me parece casualidad. Joselu y Brahim, que eran los cambios que Ancelotti tenía que hacer de manera clara, yo los llevaba pidiendo por Twitter, por ejemplo, que lo comenté mientras el partido. Yo dije, tienen que entrar ya Brahim y Joselu, no pueden tardar tantísimo en entrar. De hecho, Ancelotti acierta de pleno con los cambios, pero mira que a lo mejor suena raro decirlo ahora cuando el Madrid ha ganado y Ancelotti ha hecho una gestión de partido impecable porque todo le ha salido bien lo que tenía que salirle bien. Pero me voy a atrever a decirlo. Para mí Ancelotti hace los cambios muy, pero que muy tarde con Brahim y Joselu ayer. Pero muy tarde. Yo esos cambios los llevaba pidiendo ya 10 minutos porque la presencia de Joselu por Rodrigo en el campo me parecía una obviedad desde hace demasiado tiempo. El Real Madrid no estaba cargando el área. Cuando Vinicius se marchaba de Kimmich en banda, estaba faltando un 9, estaba faltando un rematador. Rodrigo estaba realmente mal. Más allá de Vinicius, el ataque del Real Madrid estaba siendo nulo. Y la presencia de un 9 puro que te estirase todavía más al equipo, que hiciese que los centrales estuviesen preocupados por alguien, básicamente, porque claro, Vinicius le puede hacer un roto a Kimmich, pero es que estamos viendo que siempre que se iba de Kimmich, Matthijs de Ligt podía ir a la ayuda, y de Ligt ahí estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque no tenía que preocuparse de una figura dentro del área que le causase demasiado peligro. Esto cuando entra Joselu sí que ocurre, sí que los centrales del Bayern tienen una preocupación extra, tienen un jugador que dentro del área saben que si le llega alguna te la va a mandar a la cazuela, por lo tanto evidentemente creo que sumabas esa amenaza que sabemos todos que Joselu no tiene la calidad de Rodrigo, no tiene ese nivel diferencial, si en eso estamos todos de acuerdo, pero el partido te pedía a Joselu y de hecho en mi opinión también te pedía a Brahim. Brahim al final acabó siendo ciertamente trascendente, no fue importante, pero creo que el cambio de Brahim por Valverde también era antes. Valverde no estaba aportando prácticamente nada en el partido, fueron sus partidos más grises o más normalitos. No es que estuviese mal, Valverde ni mucho menos, pero creo que tampoco estaba aportando demasiado. Entonces necesitabas también atacar desde el otro costado con Brahim, al menos en mi humilde opinión. Y creo que Ancelotti tarda una barbaridad en ver qué está pasando en el partido y en hacer esos cambios. Insisto, lo digo ahora, que el Madrid ha ganado y al final Ancelotti va a ser el primero que se ha elevado al altar porque los cambios de ayer le salieron bien. Pero esos cambios eran incluso antes en el partido, Lo digo tal cual lo pienso porque es que por Twitter en el minuto 73 me acuerdo que lo puse, dije, Ancelotti, José Ibrahim, ya, pero tienes que meterlos ya, no en el 80, los tienes que hacer ya. Pues bueno, al final los metió en el 80, pero por suerte dio tiempo a que esos cambios sí que tuviesen efecto. Y ahí la figura de Joselu fue determinante. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, que justamente los cambios al revés no tuvieron ningún tipo de sentido. No logro entender todavía cuál es el planteamiento de Tuchel en los minutos finales de partido. No tiene ningún tipo de sentido lo que Tuchel plantea. Al final, si algo ha demostrado el Real Madrid en esta Champions es que como tú le dejes a merced en los últimos minutos, te vas a ir a casa calentito. Eso es lo que el Real Madrid ha demostrado siempre. No puedes dejarle al Real Madrid hacer tu juego. ¿Qué hace Tuchel ayer? Dejar que el Real Madrid haga su juego, pero no fácil, no, sino ponerle una alfombra. Y claro, si tú vas al Bernabéu a verlas venir en los minutos finales, el trabajo que has hecho durante los 80 minutos previos va a dar igual, porque sabes que el Real Madrid, tirándote de épica, con los jugadores, con la grandeza que tienen muchos de ellos en este tipo de partidos, y todo eso, sabes que van a dar el 100%, no, el 150% en el tramo final de partido. Si tú lo que haces es minimizar a tus propios jugadores y hacer, venga chicos, aguantad que quedan 15 minutos y ya, como si esto fuese una prueba de sufrimiento y poco más, básicamente, pero no intentas hacer absolutamente nada, el Real Madrid te va a acabar castigando. Esta historia la hemos visto ya una y mil veces en Champions, y Tuchel básicamente lo que hace es lo que el Real Madrid quería. Yo estoy convencido que ayer el Real Madrid ve los cambios que hace Tuchel, Ancelotti lo ve desde el banquillo y dice, ahora sí, es lo que queremos. Básicamente Tuchel, mira, el de Kim Min-jae por Sané todavía te lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque era sumar una presencia más dentro del área con Kim Min-jae, 3 centrales, me podía parecer lógico
en ese momento. Además, jugó en una especie de lateral izquierdo. Creo que podía tener sentido porque el Madrid no atacaba por ese costado. Entonces tú metes un central más a cerrar en la defensa. Y bueno, como no tienes que preocuparte del 1 para 1 porque el Real Madrid por derecha no tenía 1 para 1 porque estaba jugando ahí en ese momento Valverde, pues bueno, tiene un mínimo de sentido. Y sobre todo para corregir la posición de Mazraoui, que en ese lateral izquierdo no lo estaba haciendo demasiado bien. Y oye, pones a Mazraoui junto a Kimmich en la derecha e intentas parar a Vinicius. Creo que el cambio de Kim Min-jae por Sané tenía sentido. Además, un Sané que estaba horrible. Ese cambio no lo termino de ver mal. Ahora, si tú precisamente estás viendo que Vinicius es el jugador que te está haciendo daño por izquierda, tienes que meter a Mazraoui en ese costado, ya que es un lateral derecho de verdad. O sea, ayer Tuchel tenía la baza de poder meter un lateral derecho de verdad, puro, contra Vinicius y no lo hizo en ningún momento. Cuando Mazraoui dejó de jugar en la izquierda, lo que hizo fue ponerlo por delante de Kimmich. No sé si tiene demasiado sentido. Mete a Mazraoui de lateral derecho y a Kimmich pásalo en una posición del centro del campo, aunque sea por delante de Mazraoui. Y que Kimmich pueda tener un pelín más de balón, pero no lo sigas poniendo de lateral derecho sometido ante los ataques de Vinicius. No tiene ningún tipo de sentido seguir con un planteamiento que ya estás viendo que cada vez Vinicius te está haciendo más daño. Y eso Tuchel ayer no lo corrige en ningún momento. Decide meter a Kim Min-jae. Que bueno, que no es que lo vea mal el cambio de Kim Min-jae por Sané, pero corrige lo del costado izquierdo cuando el problema estaba en el costado derecho. En fin, creo que el cambio podía estar bien tirado, pero no ordenó nada bien las piezas. Y sobre todo, los dos cambios que me parecen absolutamente demenciales son los de Müller y los de Choupo-Moting al final del partido. Al final, el Bayern de Múnich estaba consiguiendo estar por delante de la eliminatoria porque arriba tiene lo que tiene, porque de un zarpazo te puede marcar la diferencia. Musiala es un futbolista que sin tener que participar mucho te puede marcar esa diferencia. Harry Kane es un jugador que sin tener que participar mucho te marca la diferencia. De hecho, ayer te la marcó dando la asistencia a Alphonso Davies en la jugada del gol. Lo de Musiala tiene sentido porque al final estaba tocado. Vale, tienes que cambiar a Musiala. Pero ¿por qué también quitas a Harry Kane? Para meter a Choupo-Moting y a Thomas Müller. Yo aquí no voy a decir ni que Choupo-Moting sea peor ni sea mejor, ni que Thomas Müller sea peor ni sea mejor. De hecho, Thomas Müller es de los mejores jugadores de la historia de Alemania, es tal cual. Pero en un partido donde tú estás metido atrás y que lo que tienes que intentar hacer es meter jugadores frescos y rápidos arriba para crear un poco de amenaza, tú no puedes meter ayer a Thomas Müller y sobre todo a Maxime Choupo-Moting. No puedes hacer eso, es una gestión de partido que no tiene ningún tipo de sentido. Mete a dos jugadores que son lentos y muy veteranos, jugadores sin capacidad para hacerse con ningún balón, que desde que entraron al partido todo lo que tocaron lo perdieron, porque son jugadores para jugar a otra cosa. Creo que Thomas Müller, por ejemplo, es un jugador que si tú te adueñas del partido, para jugar entre líneas, para encontrar siempre el espacio débil de la defensa rival, es un jugador top. Pero no es un jugador para que tú tengas que salir al contragolpe y quedarse balones como lo es Harry Kane. No tiene ningún tipo de sentido que ayer el jugador que estuviese jugando arriba fuese Thomas Müller, pero no tiene ningún tipo de sentido. Pero ¿qué te va a generar Thomas Müller en esa posición? Y luego de Maxime Choupo-Moting por Harry Kane. No sé cuánto de cansado tenía que estar Harry Kane, porque lo de Musiala lo entiendo, tenía problemas y estaba medio lesionado. Bueno, pues lo tienes que cambiar, ya es lo que hay. Pero ¿por qué quitas a Harry Kane por Choupo-Moting? Choupo-Moting, por salir fresco al partido, no te va a marcar ninguna diferencia. Estás quitando a tu mejor futbolista por un Choupo-Moting que, con todo el respeto a Choupo-Moting, pero no es un jugador que te sea válido ni para jugar Champions. Es la realidad. Simplemente sigue ahí por una cuestión de estatus, por una cuestión de que el suplente de Kane pues tiene que ser un delantero pues que juegue muy poquito porque no, casi nunca va a jugar. Pero justamente ayer va y lo saca. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser que tus cambios sean Thomas Müller y Choupo-Moting y tus cambios no sean Masis Zell? Porque ya no voy a decir Brian Zaragoza, que apenas está jugando y no lo vas a meter en este partido. Mira, lo puedo entender. Pero Masis Zell, que ha sido un jugador que normalmente te ha ido sirviendo durante la temporada porque es rápido, porque es potente, ¿por qué no lo sacas ayer precisamente? Si era el jugador que tenías que sacar, un jugador rápido que crease amenaza. Se te ha lesionado Serge Gnabry, has quitado a Leroy Sané para reforzar la defensa. No tenías ni un solo jugador rápido arriba que te crease amenaza que no fuese Alphonso Davies. Mete a Mathys Tel y tienes una nueva amenaza, un jugador fresco para poder correr
Y un jugador que al menos puedas enviar un balón en largo y te pueda hacer alguna carrera atacando del espacio, crear alguna preocupación al Real Madrid. O por ejemplo, ¿por qué no metes a Goretzka? Goretzka no estará en su mejor momento de la temporada, está claro. Pero hombre, en el partido de ida, por ejemplo, fue titular. No es un jugador que haya pasado directamente a no poder jugar ni un solo minuto. No entiendo por qué Goretzka ya no juega. Pavlovic estaba jugando tocado, no podía más a nivel físico y estaba absolutamente desbordado en el centro del campo. Goretzka, precisamente su mejor cualidad es tener ida y vuelta, es ese físico prodigioso que tiene. Y no decide que entre en ningún momento del partido de ayer. A mí me sorprendió muchísimo que ayer Goretzka no entrase en los minutos finales. Pero si es el jugador que precisamente te puede equilibrar el partido a través de sus largas carreras, a través de la ida y vuelta, jugador que te puede ir de área a área, cuando ya todo el mundo está muy cansado, Goretzka puede marcarte la diferencia. Y ayer no entra en ningún momento. Al final el plan de Thomas Tuchel no tiene ningún tipo de sentido. No solo no corrigió lo que ya estaba funcionando mal, sino que encima limitó a su propio equipo. Hizo justo lo que no tenía que hacer. Hizo lo que el Real Madrid quería que hiciese, que es que el Bayern fuese un equipo muy normalito. Un equipo que, bueno, pues como los que van los equipos de la Liga al Real Madrid, que no tienen armas para poder atacar ni hacer nada, y se protegen atrás a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que por ejemplo al Cádiz le metieron 3 en ese plan de partido el pasado fin de semana. ¿Por qué? Porque el Cádiz no tiene nada con lo que hacer daño al Real Madrid, se limita a defender y ya, y no crean amenaza, y el Real Madrid te mete 3. Porque es el Real Madrid, te estás enfrentando ante los mejores jugadores del mundo prácticamente. Y el Bayern literalmente se puso a jugar como si fuese el Cádiz en los minutos finales. Cuando eres un equipo que eres el Bayern, que tienes amenazas, que puedes sumar jugadores desde el banquillo que te puedan aportar más. Y Thomas Tuchel decidió limitar a su equipo. Al final, aquí tenéis la diferencia entre un Real Madrid que saca jugadores desde el banquillo y te puede marcar la diferencia porque saben cuál es el plan de partido, porque saben a lo que tienen que ir, y un Bayern de Múnich que desde el banquillo lo que hace es limitar a tu equipo. Para mí es el principal motivo por el que se da la remontada. Insisto, sé que mucha gente lo llamará suerte, sé que mucha gente lo llamará gloria, dioses, lo que queráis, pero al final, a nivel táctico, a nivel de lo que pasa, a nivel de lo tangible, vemos que ayer los cambios del Real Madrid los llevamos pidiendo desde hace minutos, mientras que lo del Bayern no tenía ningún tipo de sentido. O sea que en eso ya sí que podemos crear un análisis. Y luego la tercera parte de la victoria, y es evidente, y es la narrativa habitual de este Real Madrid en Champions. ¿Por qué el Real Madrid siempre acaba ganando en Champions en el Bernabéu? Joder, porque va a por el partido al 100% y se lo cree más que nadie. El Real Madrid va perdiendo una eliminatoria, va por ella al 100% y los rivales automáticamente piensan, cuidado que esto se nos puede ir. Es miedo escénico lo que tienen todos los rivales a jugar en el Bernabéu en Champions, pero absolutamente todos. ¿Por qué Guardiola básicamente cuando va a jugar al Bernabéu lo que hace es, gente, vamos a intentar minimizar errores, el contexto del empate nos puede valer, quizá no hagamos nuestro mejor fútbol, pero vamos a controlar mejor las cosas que pasan y lo que deja de pasar? Y Guardiola siempre que va en Champions al Bernabéu saca un empate, dice, es positivo. Es positivo porque hemos conseguido sostener al equipo rival en su mejor momento, en el momento donde más daño te pueden hacer. Y luego va a el Etihad por la eliminatoria, porque sabe lo que es el Bernabéu en Champions. Y eso básicamente es lo que le pasa al Real Madrid. El Real Madrid sabe que cuando lleguen esos momentos de la eliminatoria, que puede hacer cualquier cosa, que si va con todo puede darle la vuelta. Y los equipos rivales piensan que da igual lo que ha hecho durante el partido, que en ese momento van a perder. Es que el Bayern de Múnich, yendo por encima de la eliminatoria, piensa que la va a perder. Y eso le pasa al Bayern y prácticamente a cualquier equipo que vaya al Bernabéu. Por eso no es simplemente grandeza, es cuestión de convicción. Y el Real Madrid se lo cree siempre en Champions. Siempre va a dar el 150% para ir a por esa eliminatoria. Siempre sabe que si va con todo, le va a poder dar la vuelta a un resultado muy complicado. Y ayer volvió a pasar un día más, pero básicamente por eso. Porque el Real Madrid se creía que podía ganar la eliminatoria. Tú ves ayer al Real Madrid cómo juega a pesar de ir con un gol por debajo y tú dices, es que el Real Madrid lo remonta. Yo tenía la sensación de que el Real Madrid remontaba. No estaba haciendo su mejor fútbol quizá en ese momento, no, pero decías, Vinicius está generando por izquierda. El Bayern no está corrigiendo lo que está pasando ahí. Está sumando amenaza, ha metido cambios. El Bayern ya ha dejado de atacar. Veías la secuencia de cómo iban pasando las cosas y dices,
algo aquí iba a pasar. Y al final pasó. Y todo lo que al final estaba siendo un Real Madrid de un equipo que tiene que volver a remontar en Champions como siempre, yendo con todo, al equipo rival le empieza a crear ese miedo y al final siempre algo acaba fallando en el equipo rival. Siempre pasa. Muchas veces hablamos, es que el Real Madrid parece que a los equipos rivales siempre se equivocan contra ellos. Claro que siempre se equivocan contra ellos, porque el miedo escénico es real, porque el pánico que tienes a que en cualquier momento pase algo que parece que lo tienes controlado, pero en el fondo sabes que no, te van a dar un hachazo en cualquier momento, eso al final te está matando. Y ayer le pasa al que estaba siendo el mejor del partido, a Manuel Neuer. Manuel Neuer concede una jugada y un gol al Real Madrid en la jugada que a priori menos peligro tenía. Un momento donde Vinicius chuta, Manuel Neuer tiene que hacer una parada normalita y de repente se le escapa la pelota. ¿Por qué? Por lo que digo. Porque tú puedes ser ahí el mejor portero del mundo. Manuel Neuer estaba haciendo un partido espectacular, estaba sosteniendo al Bayern en los momentos más difíciles del encuentro. Llega esa jugada y de repente Manuel Neuer comete el error. Porque sabes que algo va a acabar pasando. Y ahí entra Joselu. Un jugador que si su entrada en el partido, esa jugada, ese error de Neuer, si pasaba, daba igual. ¿Por qué? Porque Joselu era ese 9 que te va a pelear ese balón. Eso es lo que te va a aportar Joselu dentro del campo. Ese balón, si no es de Joselu, ¿qué lo va a marcar? Si no es Joselu por ese balón, no va nadie. Por eso, el hecho de que Joselu sea el héroe de ayer tiene mucho sentido y tiene mucha importancia su cambio. Y por eso tenía que haber entrado incluso antes, porque al final ese jugador era lo que te estaba pidiendo el partido desde hace rato. Algo que si no lo hace Joselu ayer en el Madrid no lo podía hacer nadie. Porque Bellingham estaba muy cansado, porque Rodrigo estaba haciendo un partido nefasto y estaba otra cosa. Y porque al final esa figura de 9 el Madrid no la tiene. Solo la tiene con Joselu cuando entra. El partido te pedía Joselu y Joselu marca la diferencia. Porque esos errores también tienes que aprovecharlo. Y el rival ante el Madrid, con el nerviosismo que genera jugar en el Bernabéu, con la presión que tienes encima, llegan esos errores. Esos errores siempre acaban llegando. Y por eso el Madrid lo que tenía que hacer era la forma de encontrar esos errores. Y efectivamente la fórmula era meter a un delantero como Joselu, que esos errores te los va a aprovechar. Y por eso llega el 1-1. Evidentemente ese es el principio de la historia. Todos creo que éramos conscientes que cuando llega el 1-1, creo que todos sabíamos, no había absolutamente nadie que no confiase en el 2-1, ¿no? Creo que en esto estamos casi todos de acuerdo. En el Real Madrid, cuando te mete el primero, sabes que el segundo va a llegar, porque el Bayern estaba, bueno, es que el Bayern iba 1-1, no estaba todavía perdiendo la eliminatoria y ya estaba enterrado en el partido. No proponía nada, estaban todos los jugadores atrás, eran pelotazos al aire básicamente a ver si la pillaba alguno, pero no proponían absolutamente nada de juego. Y claro, en ese contexto es que el Real Madrid te va a meter el segundo siempre, como así acabó pasando de nuevo Joselu para redondear pues su noche mágica básicamente, ¿no? A través de ese doblete. Pero insisto, es que no es casualidad. Es que a los equipos les da ese pavor en los minutos finales en el Bernabéu y el Real Madrid sabe que si va con todo se lo lleva. Es que se lo lleva siempre y esta vez ha sido simplemente una muestra más. Pero esa historia la hemos visto 1000 veces. Esta vez se ha contado de una manera diferente. Se ha contado desde un prima donde tú estabas siendo mejor y al final el equipo rival en una jugada aislada te está ganando. Pero al final la historia es la de siempre. Es que tú si vas al partido con todo y te crees que lo vas a ganar y al rival le da el miedo escénico, empieza a fallar cualquier cosa, empieza a limitarse a sí mismo y al final se acaba perdiendo. Es que esto es la historia de siempre. Y eso, el único equipo que lo ha sabido controlar entre comillas en toda Europa ha sido el Manchester City de Pep Guardiola. El único equipo que ha sido capaz de controlar esto. Que a su equipo no se le vaya la pinza en momentos donde lo que tienes que hacer es jugar al Real Madrid de cara a cara. No sentir ese miedo, sentir que le puedes competir. Como sientas que no le puedes competir. Y lo que hagas es, venga gente, todos atrás, no atacamos nunca. Ponemos una línea de 10 defensas y que no pase nada en el partido. El Real Madrid te gana. Te gana siempre. Y ayer fue simplemente un ejemplo más de los que ya hemos visto una y 1000 veces. Por eso yo no lo llamo casualidad. Tiene una explicación. Y la explicación ayer es táctica, porque el Bayern de Múnich es un desastre con Tuchel, pero un desastre. Tuchel ayer para mí es el principal culpable de la eliminación de su equipo.
Y el Real Madrid además lo hace bien a nivel táctico ayer. Y evidentemente por una cuestión de ir a por el partido, de creérselo. Mientras que otros estaban con el agua al cuello sabiendo que algo malo les iba a pasar. Esos es los dos grandes puntos diferenciales de por qué el Madrid ayer se acaba llevando la eliminatoria. En la reflexión más natural, por así decirlo, ¿vale? Que no sea hablar de épica, escudo, Madrid, historia, que todo eso está muy bien, podemos apelar a ello, pero una cosa es decir historia, épica, ¿vale? Que el Real Madrid la tiene, pero el Real Madrid no gana por historia y por épica. Tiene una explicación detrás de por qué el Real Madrid gana estos partidos y por qué la épica como palabra suena muy bien, ¿eh? Por eso he puesto en el título de nuevo el Madrid gana tirando de épica. Pero la épica tiene una explicación. Y la explicación es que el Madrid ahí, Champions, Bernabéu y remontada, van de la mano, saben que lo van a conseguir. Saber que lo vas a conseguir e ir con todos los minutos finales, eso es épica, básicamente. Épica no es un estado glorioso, endiosado, de las fuerzas de la naturaleza. No, no, no. Épica es aquí. Es mental. Épica es saber que tú ahí lo vas a ganar, básicamente. Eso es la épica del Real Madrid. Y por eso lo gana siempre, básicamente. Esa es la explicación más racional que podemos dar a por qué el Real Madrid ayer vuelve a pasar una eliminatoria una vez más. En fin, más allá de este análisis del partido, que yo creo que ha quedado bastante completo, la verdad, vamos a hablar de lo que fueron los jugadores, ¿vale? A nivel individual, como hacemos siempre. Empezando en este caso por el equipo local, por el Real Madrid, donde en la portería estuvo Andy Lunin, que yo creo que estuvo bien, en el gol no puede hacer nada, ¿vale? Luego las paradas que tuvo que hacer las realizó, en mi opinión, con bastante acierto, así que bien. Luego Rudy y Garnacho, en mi opinión, también estuvieron bastante bien. Es verdad que, de nuevo, Harry Kane les puso más problemas que Erling Haaland, pero bueno, creo que esto ya lo sabíamos. Creo que Harry Kane es un delantero mucho más completo que Haaland y que crea más problemas a las defensas rivales. La diferencia entre Harry Kane y Haaland en la eliminatoria Champions ha sido una barbaridad, honestamente. Pero bueno, creo que dentro de eso, tanto Nacho como Rudiger estuvieron bastante acertados. Quizá a Nacho le podía poner el pero de ese gol que marca el Real Madrid y que lo anulan porque empuja a Kimmich dentro del área. Yo me quería tirar de los pelos, mira que tengo pocos, pero me quería tirar de los pelos honestamente cuando vi que Nacho había cometido semejante imprudencia, semejante estupidez, por qué no decirlo, dentro del área, porque vamos, si el Real Madrid ayer llega a perder, lo de Nacho, vamos, es para ponerle una cruz directamente, a pesar de que su partido estaba siendo muy bueno, pero vaya, por culpa suya el Real Madrid le quitaron un gol. Pero bueno, como el Real Madrid ganó, al final, digamos que el partido tanto de Rudiger como Nacho fue bueno a nivel defensivo. Y bueno, al final la jugada del 2-1 la fabrican ellos, ¿eh? Es un pase de Nacho filtrado a Rudiger y Rudiger es el que le da la asistencia a José Lu finalmente. Luego, para mí, muy bien Carvajal y Mendy a nivel defensivo. Yo creo que los vi bastante fiables. Creo que los extremos del Bayern, tanto Gnabry como Sané, generaron poco, y cuando entró Alfonso Davies por Gnabry también generaron realmente poquito. Incluso Mendy me gustó más que Carvajal en este sentido, la verdad, creo que ambos estuvieron bien. Luego, en el centro del campo, la noche y el día, Kroos y Tchouaméni. A mí Kroos su primera parte me parece top, como siempre. Luego la segunda va a menos, bueno, va bastante a menos, y por eso entiendo que ayer Ancelotti lo cambié. Yo sí que lo entiendo el cambio de Kroos por Modric ayer, pero su primera parte, qué barbaridad. Otra vez recuperando balones, como lo estamos viendo últimamente. Otra vez dirigiendo al equipo al mejor nivel. Lo de Kroos la primera parte me encantó. Es verdad que luego va a menos. El que no me gustó nada un día más fue Tchouaméni. Creo que fue seguramente, bueno, el Rodrigo el peor porque ya le veis la cruz ahí puesta. Pero para mí fue el segundo peor jugador del Real Madrid en el día de ayer. Al final el Bayern ataca con lo que ataca. Y sabemos que el jugador más diferencial para atacar, la figura de Kane, evidentemente, es el 9, te genera muchas cosas, pero la mayoría de su fútbol ofensivo pasa por Musiala. Ayer Musiala, la primera parte, honestamente, siempre que recibía era ganándole a la espalda a Tchouaméni, que no se la estaba viendo venir, honestamente. Mira que el Bayern tenía poco la pelota, que el Madrid era superior, que estaba dominando el partido. Pues bueno, siempre que el Bayern recuperaba y encontraba a Musiala, siempre era ganándole la partida a Tchouaméni. Siempre. A mí el partido de Tchouaméni ayer no me gustó nada. Entendí el cambio por Camavinga, evidentemente.
Y es otro partido más donde Tchouaméni en clave Champions me deja dudas, y no es el primero. Creo que como pivote defensivo a veces se deja llevar. Y eso para un pivote como tal es la peor palabra que podemos decir. Le falta muchas veces estar más sosegado y más concentrado sobre todo en vigilar todo lo que le rodea. Porque ayer por ejemplo Musiala a veces estaba demasiado solo a su espalda. Luego, Valverde, sin más, no creo que sea mal partido, tampoco demasiado bueno, no sé. A lo mejor ahora hay mucha gente que me dice que estuvo muy bien, porque yo con Valverde suelo apreciar menos lo que hace de lo que la gente opina, la verdad. Ya sabéis que yo de Valverde no soy el mayor admirador precisamente. Hombre, sé que es uno de los centrocampistas más destacados a nivel mundial, hasta allí estamos todos de acuerdo. Pero no me parece nunca un jugador de los que sea tan importante como se dice. Siendo muy importante, que una cosa no quita la otra. Entonces, como a mí me gusta quizá un pelín menos que al resto, a lo mejor hay ahora alguien que me llega y me dice, Valverde estuvo muy bien. Yo ayer a Valverde no vi que aportase demasiado, honestamente lo digo. También es verdad que el Madrid como jugó muchas veces en 4-2-3-1 en el día de ayer, ¿no? No jugó con un 4-4-2 como tal, como estáis viendo en pantalla. Sobre todo la primera parte fue un 4-2-3-1, con Bellingham media punta, Rodrigo izquierda, Valverde derecha. Bueno, Vinicius y Rodrigo intercambiándose la posición, pero bueno, Bellingham jugó más por dentro que otros días y Valverde cayó demasiado de banda derecha. Ahí es verdad que lo puedo justificar en el sentido de que Valverde tuvo menos presencia y entró menos en juego que otros días porque tenía la función básicamente de equilibrar el sistema por el otro costado. El Madrid ataca siempre por izquierda porque sus mejores jugadores los tiene por izquierda. Y Valverde tiene la función pues, de jugar por derecha para equilibrar simplemente. Y por eso creo que ayer pues tampoco lució mucho. Insisto, no fue un mal partido de Valverde tampoco. Pero es verdad que, sin más. Jude Bellingham. Otro que no estuvo mal. Tampoco me pareció que estuvo demasiado bien. Lo vi que acabó cansado el partido, honestamente. Bueno, no creo que fue su peor partido de estos últimos, ni mucho menos. Bellingham venía bastante regular, pero tampoco destacó en exceso. Y luego, ya sí que sí, el día y la noche totalmente son Rodrigo y Vinicius. Al final, Rodrigo fue el peor jugador del Madrid en el partido, o sea, no tiene más. Cada balón que tenía lo perdía, por momentos desaparecido. No sé, restó más que sumó. Directamente ayer Rodrigo estuvo muy pero que muy mal. Rodrigo Gómez, hay que ser honesto. Todo lo contrario que Vinicius, que le dieron el MVP del partido y para mí con razón. A lo mejor mucha gente se lo puede haber dado a José Lu, porque al final es quien marca los 2 goles en 15 minutos. También es cierto. Pero yo entiendo el MVP a Vinicius ayer. Ayer Vinicius realmente fue la amenaza del Real Madrid. No se entiende el contexto del partido ni lo que sucede sin Vinicius Junior. Sí, sé que al final José Lu marca los 2 goles y demás. Pero Vinicius Junior es quien determina qué está pasando en el partido es Vinicius Junior. El Real Madrid no atacaba ni con Bellingham, ni con Rodrigo, ni con Valverde, ni con nadie. Atacaba con Vinicius, básicamente. El plan del Real Madrid ayer era Vinicius marca la diferencia. Porque sabía que la podía marcar. Si es que siempre que recibía creaba problemas en el costado izquierdo de la defensa del Bayern. Si es que Kimmich ayer salió retratadísimo del partido. Vinicius para mí fue de lo mejor. Creo que fueron 7 regates completados. No sé, me parece que Vinicius está fuera de duda. Volvió a ser clave en un partido Champions, de los mejores jugadores del mundo. Yo no voy a hacer que entre el debate de si es top 1, top 2, top 3, top 5. Mira, me da igual, es de los mejores del mundo. Para mí lo que sí es el jugador más determinante del mundo junto con Mbappé, no tengo ninguna duda. Y en esta Champions encima Mbappé se ha quedado por debajo del esperado y Vinicius está brillando. O sea que creo que la temporada de Vinicius, el año 2024 de Vinicius en general, me parece una auténtica barbaridad, Y creo que estábamos quizá en su mejor momento, de su carrera. Sé que es un año 2022 donde el Madrid gana también las Champions y demás, fue muy bueno. Pero creo que ahora mismo lo veo incluso hasta por encima de esa temporada, Lo veo muy pero que muy bien a Vinicius y ayer me volvió a parecer top su partido, honestamente. Y luego del banquillo, no sé qué podemos destacar demasiado, la verdad, más allá de José Lu, pero Modric, Camavinga, Ibrahim, sin más. Quizá Modric sí que lo vi entrando bien. Camavinga, Ibrahim, bueno, sin más, honestamente. Y José Lu es que poco hay que explicar, ¿no? Al final marca los 2 goles, le he puesto una de las estrellas del partido, evidentemente. Y tú dirás, ¿es empujar el balón 2 veces? Bueno, sí, pero en el primero hay que ir a por ese balón, que si no va él no va nadie. Hay que aprovechar ese error de Manuel Neuer. Y en el segundo, pues hay que estar ahí haciendo de figura de 9, que el Real Madrid no lo tiene, si no está él. Así que bueno, creo que su importancia, evidentemente, en este equipo
es residual, pero hay que también poner en valor tener a un jugador así, que bueno, que en momentos incluso ha dejado de contar para Ancelotti. No es un jugador que esté jugando demasiado. No es de estos partidos de liga donde el Madrid rota de forma masiva, pero no suele contar mucho con él Ancelotti. Y ayer que saliese cuando el equipo claramente lo necesitaba a él y marcase la diferencia con esos 2 goles, honestamente está muy pero que muy bien. Así que esa estrella para Joselu de forma evidente. Militao salió al final a jugar unos minutitos, así que no tiene valoración. Por parte del Bayern, a ver, Manuel Neuer, qué decir, no le he puesto ni estrella ni cruz, creo que no se merece ni una cosa ni la otra. Al final el partido de Manuel Neuer se resume en ser el mejor del Bayern y de lo mejor del partido hasta que comete el error. Manuel Neuer había salvado al Bayern en ocasiones anteriores. De hecho, si no fuese por Neuer, el Real Madrid estaba ganando la eliminatoria antes. Es la gran realidad. ¿Qué pasa? Que al final un error suyo es lo que hace que el Bayern pierda. Entonces, no creo que haya que ser muy duro con él. Tampoco decir, bueno, a pesar del error ha sido el mejor. Porque claro, al final el error... Al final has eliminado a tu equipo por tu propio error. Pero claro, al igual, a través de sus paradas, mantuvo al equipo con vida, ¿no? No sé, creo que al final su partido, yo diría que es bueno, honestamente. No puedo decir que tuviese un mal partido, ni mucho menos. Sí, es un error, es cierto. Pero es que creo que también deja tantas paradas de mérito durante el encuentro que yo a Manuel Neuer ayer no lo puedo criticar en exceso. Así que no puede ser una cruz. Tampoco para mí puede ser una estrella por el error. Pero diré que en general a mí me parece que estuvo realmente bien. Luego en defensa, para mí, de Ligt, de lo más destacable, del Bayern sin ninguna duda. Si hubo alguien que por momentos pudo parar a Vinicius, fue precisamente de Ligt. El equipo lo echó mucho de menos en el partido de ida. Ya recordamos lo que pasó con Kim Min-jae en la ida en el Allianz Arena. Ayer de Ligt se notó la diferencia. Es el mejor central de este Bayern de Múnich, sin ninguna duda. Y ayer para mí de lo mejor. Eric Dyer, sin más, la verdad, a su lado. No creo que estuviese ni bien ni mal. Los laterales a mí no me gustaron del Bayern de Múnich. Mazraoui no me gustó, la verdad, no me gustó nada en izquierda. Lo veo un jugador muy pero que muy limitado, sobre todo en esa banda izquierda. Se nota demasiado que es diestro. Sí, sé que voy a cumplir en esa posición. Sé que Marruecos juega ahí porque está Raf en el otro lado. Pero seamos honestos, creo que un equipo de semifinales de Champions, tu lateral izquierdo no puede ser Mazraoui por lo habitual, ¿vale? O sea, creo que es un buen jugador, pero creo que claramente es mejor lateral derecho que izquierdo. Pero bueno, no le he puesto cruz porque creo que hay gente peor, como por ejemplo Joshua Kimmich. Mira que Kimmich empezó bien el partido. Ofensivamente estaba siendo uno de los jugadores que cuando se prolongaba podía marcar diferencias. De hecho, algunas de las ocasiones del Bayern llegan a través de jugadas suyas. ¿Qué pasa? Que es un jugador que, desde que empezó a ser superado por Vinicius, no le pudo parar prácticamente nunca. Y luego ya además empezó a estar mal con balón. Que Kimmich lo que mejor hace es estar bien con balón, ser la ayuda y el respaldo del equipo con pelota. Ayer, en cuanto empezó a sufrir defensivamente, ya estuvo mal en todas las facetas. Estuvo superadísimo. Fue la debilidad del Bayern de Múnich durante el partido. Así que me parece una cruz de manual. Y sobre todo, que Tuchel no digo que quitase a Kimmich del campo, pero hombre, todos sabemos que Kimmich es medio centro. Que no cambiase nada a nivel táctico para meter ahí en Mazraoui, a mí me pareció muy sorprendente, la verdad. Pero Kimmich tiene que ser cruz. De los dos centrocampistas, Laimer y Pavlovic, pues mira, Laimer me volvió a gustar, al igual que el partido de ida. Me parece un jugador que hace un trabajo muy positivo para este Bayern de Múnich. Eso sí, a nivel defensivo. Luego si le pides que esté en campo rival, hombre, no es que tenga mal pase, pero es un jugador que en la entre líneas es limitadísimo, las cosas como son. Pero bueno, en este Bayern de un pelín de entreguerras, en este Bayern de que necesita un futbolista así para sostener al equipo, me parece que Laimer siempre hace un buen trabajo. El que a mí no me gustó nada, la verdad, fue Pavlovic, honestamente. Otro que le podía haber metido también una cruz. Me parece que estuvo horrible, lentísimo. A nivel defensivo, bastante flojito. Voy a entender que sea titular. Además es un jugador que, bueno, que lo ha hecho bien durante la temporada. Muy joven, año 2004. Va a tener grandes partidos, sin ninguna duda, en Champions. No es que lo hubiese superado como tal ayer. No creo que superado sea la palabra. Simplemente no me gustó, la verdad. Simplemente creo que todavía no es tan buen futbolista como para estar en este tipo de escenario. Simplemente, al menos en mi valoración personal, ayer no me convenció nada. Gnabry, a ver, se lesionó demasiado pronto. No podemos decir nada ni bueno ni malo de él. No tiene más. Musiala como media punta.
Yo diría que me gustó, sí que es verdad que participó muy poco para lo que a él le gustaría, para lo que es Musiala, ¿no? Es un jugador que tiene que entrar mucho más en juego, pero al final el plan de partido y el contexto no les dio para participar más, ¿no? Pero lo que participó es un jugador que siempre genera, la verdad. Ya lo vimos en la ida, la segunda parte que hizo en el Allianz Arena. Es un jugador que en fin, que siempre da cosas a su equipo, la verdad. Y para finalizar esa línea de media punta, Leroy Sané, sin duda, el peor del Bayern en el día de ayer. O sea, Leroy Sané no se puede hacer peor partido del que hizo Sané ayer. Todos los demás que los tiraba mal. No se fue ni una vez de Mendy, que también te digo que tener a Mendy enfrente es complicado. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, Sané venía de marcar un golazo estratosférico en el partido de ida. Ayer, la verdad, es que todo lo que tocó era malo. Así que creo que Sané una cruz de manual. Y luego de lo mejor del Bayern, sin ninguna duda también, Harry Kane. Otro que podía tener una estrella perfectamente es Harry Kane. Al final es el 9, al 9 se le piden goles, es cierto, pero tú ves jugar a Harry Kane y con todo lo que genera en el día de ayer, es que mira que al final el Madrid era el equipo que estaba atacando y el Bayern defendiendo. Eso fue la tónica habitual de todo el partido. Pero cuando pasan cosas es porque Harry Kane recibe el balón. Qué bien controla de espaldas, qué bien se gira, en cuántos problemas mete a los centrales rivales. O sea, es que tú simplemente ves lo que compite Rudiger contra Haaland y cómo Haaland no tiene ni una oportunidad, y ves jugar a Kane contra Rudiger y ves a Rudiger sufriendo por primera vez ante un delantero, diciendo este tipo es mejor que yo, este tipo me la puede liar. Allá Rudiger le tiene que hacer 2 o 3 faltas tácticas porque Harry Kane se la había cepillado, ¿eh? Es un pedazo delantero Harry Kane, ¿eh? O sea, es mi 9 puro como tal, favorito a nivel mundial. Para mí el mejor, sin duda. Para mí es mejor que Haaland, lo he dicho 1000 veces. Por todo lo que genera. A lo mejor Haaland tiene más voracidad como 9, o sea, es más potente en ese sentido. Pero es que Harry Kane es fútbol. O sea, tú ves jugar a Harry Kane y es el delantero centro de fútbol personificado, con todo lo que hace. O sea, tiene gol, tiene disparo a primer toque, disparo desde larga distancia, hace jugar a sus compañeros, puede hacer de 9 puro, puede hacer de falso 9, puede fijar a los centrales, puede moverse entre líneas. Lo único que no es rápido, básicamente. Lo que le falta es velocidad, pero el resto de cosas es que lo hace todo bien. Me encanta, de verdad, Harry Kane. De los cambios del Bayern, hombre, Alphonso Davies, a mí no me estaba gustando mucho, pero al final marca un golazo. O sea que creo que es poco más le podemos reprochar. Al final, si marcas ese gol, tu nota tiene que ser positiva. Y del resto, sin más, honestamente. Creo que no lo hicieron bien, pero porque el plan de partido era el que era. Kim Min-jae, sin más. Y Müller y Choupo-Moting no le echó la culpa a ellos. Le echarían en todo caso la culpa a Tuchel, que es que se equivoca con los cambios, no tiene más, ¿no? Ayer Tuchel, si hacemos nota, la peor nota del partido sin duda es Thomas Tuchel, que para mí es el principal culpable de la eliminación del Bayern, ¿eh? Más allá del error de Neuer, más allá de ciertos jugadores, para mí el principal culpable es Tuchel. Qué mal, no se puede leer peor un partido de lo que ayer lo lee Thomas Tuchel, honestamente. Madre mía, qué desastre. En fin, en cualquier caso, con esto ya hemos comentado todos los jugadores. Por último, reflexión final. Bueno, el Real Madrid finalista de Champions una vez más. Estamos hablando de que el Real Madrid ganó la Champions de 2014, ganó la de 2016, ganó la de 2017, ganó la de 2018, ganó la del 2022, hace 2 años. Una nueva final. El Real Madrid no pierde finales, es la gran realidad. No ha perdido una final de Champions en este siglo XXI. Desde que jugó la del 98 y la ganó, básicamente, que fue en ese momento la séptima, ojo lo que ha llovido ya, la séptima Copa de Europa. Hasta ahora el Madrid no ha perdido ni una sola final de Champions, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. O sea, son al final, si no me equivoco, 8 finales de Champions seguidas ganadas, ¿eh? 8 finales de Champions seguidas. Esta que viene puede ser la novena. No voy a engañar, para mí es una de las finales de Champions más desigualadas que yo he visto nunca. Y no es por menospreciar al Borussia Dortmund, que ha llegado a la final y se lo merece, ¿eh? Ya lo comentamos en la Champions del Borussia Dortmund en general, lo comentamos en el directo de ayer, su partido ante el PSG. El Borussia Dortmund está ahí por méritos propios, ha hecho un torneo increíble, pero hay que ser honestos. El Dortmund no será uno de los 10 mejores equipos de Europa, seguramente, y el Real Madrid, es que lo estamos viendo, es que es el Real Madrid, ¿no? La verdad es que no sé qué tendría que pasar para que el Real Madrid no ganase la final. Hay que ser honestos. Creo que hay alguien que piense que el Madrid no vaya a ganar la final. Otra cosa es que lo demos por seguro, que sea imposible. No, imposible no es. El fútbol es fútbol, hay que jugarlo y pasan mil cosas, ¿eh? O sea, creo que el Real Madrid
La típica de, bueno, pues que el Dortmund esté presente, ¿no? No es eso, seamos serios. Creo que en la final de Champions luego pueden pasar mil cosas. La verdad, quién sabe qué acabará pasando. Pero hay que ser honestos. Desde el punto de partida, el Real Madrid tiene, vamos, el camino, lo más difícil lo ha pasado ya. Hay que ser honestos. Al final, yo no recuerdo una final de Champions más desigualada en todos estos años desde que tengo uso de conciencia. Honestamente, no recuerdo una final de Champions que haya vivido más desigualada. Hay finales de Champions que ha habido sensaciones muy positivas para algunos. Por ejemplo, la final del Madrid contra la Juve 2017, por ejemplo. Te vas a pensarlo y creo que era muy favorito el Real Madrid, sí que es cierto. No sé. A lo mejor la del 2013, ese Bayern Dortmund, el Bayern era favorito, pero no de tanta diferencia como ahora, ni de broma, vaya. No sé. No sé qué Champions pensáis que ha sido más desigualada que esta, la final, pero yo no tengo recuerdo. El Liverpool-Tottenham, era el Tottenham su primera final de Champions, era peor equipo que el Liverpool, sí, pero creo que sobre el papel estaba incluso más igualada que esta. Es que a mí este Real Madrid-Borussia Dortmund me parece honestamente que es tan desigual, son dos equipos que compiten por cosas tan diferentes habitualmente, y más este año, que no sé, que me parece, que no sé qué tiene que pasar para que el Real Madrid no la gane. Así que creo que el Real Madrid es muy favorito, hay que ser honestos, ¿eh? Creo que el Real Madrid se ha quitado el grueso, el peso duro antes, honestamente, antes de tiempo. De hecho, es que ya comentamos aquí que este Madrid City era casi la final anticipada, eran los dos mejores equipos de Europa, los dos equipos que para mí más papeletas tenían para levantar la Champions, que además son los dos últimos ganadores de Champions, y que yo pensaba que el que pasara esa eliminatoria, Madrid City, era el que iba a ganar la Champions. Pues oye, de momento así está apareciendo, y luego a la final contra el Dortmund pues ya veremos qué pasa. Pero hay que ser sinceros, creo que Madrid y City son muy favoritos en Champions a día de hoy con respecto a los demás equipos, ¿eh? Al menos en los 3 últimos años, así lo veo yo, y este año va camino de lo mismo, ¿eh? E insisto, esto no será quitarle mérito al Real Madrid. O sea, 15 Copas de Europa, ¿eh? Y más que las 15 Copas de Europa, porque hay mucho contexto histórico, yo me quedo con lo reciente, ¿eh? Es que desde el 2014, que fue la décima, en 10 años después, 2024, ha llegado a la final para ganar la 15ª. Es que es una auténtica barbaridad. Es que estamos hablando de que en 11 años podrían ser 6 Champions, gente. Es que, ¿qué queréis que os diga? Es imposible. Es que eso significa ganar más finales, o sea, ganar más títulos que no ganarlos. Solamente hay un equipo en el mundo que lo puede hacer y es el Real Madrid. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ya lo del Barça, que en una misma década, bueno, que en un periodo de 10 años ganó 4, ¿vale? Ganó la del 2006, 2009, 2011 y 2015. Ya parecía loquísimo. Ganar 4 de 10 Champions, o sea, no tenía sentido. El Real Madrid ha batido eso. Y va camino a seguir batiéndolo. Es una auténtica barbaridad, la verdad. Lo que está consiguiendo el Real Madrid. Y encima en un año donde ya ha ganado la Liga. Insisto, veremos a ver qué pasa en la final. Por supuesto, aquí estaremos para comentarlo. Evidentemente luego será emocionante. Aunque ahora parezca muy desigual, luego será emocionante. Porque una final de Champions siempre es especial. Las cosas como son. Pero se le ha puesto bien, ¿eh? Se le ha puesto muy bien al Real Madrid por méritos propios, hay que decirlo tal cual. La temporada histórica, básicamente. Y bueno, veremos a ver qué tal esa final Real Madrid-Borussia Dortmund.